Bueno, yo soy José María Arancibia, arzobispo emérito de Mendoza, y he colaborado en la causa de los mártires de Senta. Por eso es que ofrezco ahora con mucho gusto este testimonio. He trabajado en esta causa por bastante tiempo. Monseñor Sueldo, que fue obispo de Orán, con el cual yo compartí parte de mis estudios, me contó con mucho entusiasmo que había iniciado esta causa allá hace más de 30 años. En Orán, de la provincia de Salta, en Argentina, y esta etapa concluyó en el 2016. Con la colaboración de varias personas se estudiaron documentos antiguos que existen sobre aquellos misioneros y se recogieron testimonios que atestiguan la fama de santidad que se ha prolongado desde el siglo XVII hasta ahora. En mayo del 2018, la postuladora, la hermana Isabel Fernández, me pidió que fuera colaborador externo de la segunda etapa, que se llama etapa romana de la causa. Bueno, se trata de preparar un volumen, un libro, digamos, que se llama Posicio, en el lenguaje técnico, que recoge y completa todo lo actuado. El objetivo principal es presentar una biografía detallada y muy bien documentada de los misioneros, de sus virtudes y del hecho del martirio, como la entrega consciente de la vida por amor a Dios. De hecho, resultó un libro de 380 páginas, que es este, que llamamos Posicio porque es la palabra técnica, pero es la historia completa, muy bien documentada, de estos hombres y de su martirio. Me pareció un desafío tan grande como hermoso. Yo de joven había escuchado hablar de los mártires del Paraguay, los mártires del Río de la Plata se llamaron, Juan del Castillo y Roque González. Pero bueno, ahora había que meterse de vuelta en el siglo XVII para descubrir y contar esta hazaña misionera extraordinaria que sería la primera en el actual territorio argentino. En realidad no son estrictamente los primeros, porque en el 1600 y en la misma región del Chaco ya habían muerto otros misioneros. Los nombres se conservan: Juan Lozano, Mercedario, los jesuitas Gaspar Osorio, Antonio Ripari y Sebastián Alarcón. Pero quizás no hay documentación suficiente para hacer causas de beatificación. En la primera etapa se había trabajado con documentos antiguos y muy valiosos, pero fue necesario recoger otros documentos, visitar archivos, para que la versión fuera acabada, tanto de la historia de las personas como del hecho del martirio. Otro desafío consistió en componer, con los datos existentes, un perfil espiritual de estos sacerdotes misioneros, un párroco jujeño, Ortiz de Zárate, y un jesuita italiano, nacido en Cerdeña, destacando sus virtudes heroicas y como un ejemplo para la Iglesia y para el mundo. Algunos documentos fueron una sorpresa muy grata y por supuesto también de gran utilidad, porque los jesuitas han escrito detalladamente todo lo que hicieron, sus misiones en el mundo, no solamente en las Indias occidentales, en América, sino también en la otra parte, la parte oriental del mundo. Y se conservan muy bien todos estos escritos. Al volver a revisar los archivos, sobre todo de Barcelona y de Roma, encontré nuevos datos sobre la juventud, sobre los estudios de Juan Antonio Solinas, como también su actuación en las misiones guaraníes, porque este hombre trabajó mucho con los indios guaraníes antes de ser pasado a esta región del Chaco. Sobre Ortiz de Zárate también aparecieron en España unos expedientes sobre su familia de origen vasco.
que aportaron datos interesantes de su vida social, de su vida familiar, de su actuación como alcalde y encomendero, y también sobre su obra apostólica, hasta su gloriosa muerte. En la Posición, en este libro que presenté hace un momento, se acostumbra tener un capítulo con documentos utilizados, ya sea en la primera etapa, ya sea en la segunda. Para este caso se incorporaron 42 documentos que parecieron los más interesantes, los más valiosos desde el punto de vista histórico. Esto mismo sucede con la declaración de testigos, que se incorpora también un capítulo. Se eligieron 18 testimonios de esta gente que es consciente y ha oído hablar de los mártires en la región de Salta. El trabajo de colaborador externo es guiado por un experto que nombra la Congregación para la Causa de los Santos en Roma. En este caso fue el padre Vincenzo Crispuolo, un capuchino, que me supo guiar con mucha experiencia y con gran amabilidad. Después de unos 15, 16 meses de intenso trabajo, porque realmente me dediqué solo a ello, pude entregar el escrito en mayo del 2019. Una vez que se entrega este volumen en Roma y es aceptado, recibido, hay 3 instancias. La primera de historiadores, la segunda de teólogos y la tercera de obispos y cardenales. Cada uno tiene que escribir su informe y dar su voto. Si el voto es positivo en las 3 instancias, entonces se da por terminada este estudio de la Posición para presentarla al Papa. Cuando estas 3 instancias terminan, el responsable de la causa de los santos, el prefecto, como se llama, presenta al Papa los estudios terminados para que él tome la decisión de que puedan ser declarados beatos. Y este gesto del Papa fue publicado el 13 de octubre de este año. En el caso de los santos que son reconocidos por sus virtudes, solo después de un milagro son declarados beatos. En el caso de los mártires, una vez comprobado el martirio, el Papa dispone que sea celebrada su beatificación. En este tiempo, la postuladora de la causa, la hermana Isabel Fernández, y también la diócesis de Orán, conversando con el Vaticano, tiene que establecer todo lo necesario, cuándo, dónde, de qué manera, con qué elementos se va a presentar, etc. Y no solamente va a ser una gran fiesta en Orán, de Argentina, sino también en Cerdeña, porque el padre Juan Antonio Solinas nació precisamente en la diócesis de Moro, que está en la isla de Cerdeña. Además del placer histórico de completar la investigación, que ya se había hecho en Salta con muy buenos trabajos, me pareció interesante compartir esta avanzada misionera tan valiente, tan pacífica, ¿no? Porque esas características tuvo. Esta gente impulsada por el amor a Dios, que quiso llevar la paz y el evangelio a los pueblos aborígenes, es algo muy interesante, algo que uno recibe con admiración, porque esta gente es digna de imitación, incluso también en este tiempo. En síntesis, digo que el valioso ejemplo y la intercesión de estos mártires pueden aportar al pueblo de Dios en Argentina, en Cerdeña, frutos espirituales, muchos, lindos. En la situación actual, creo que tenemos mucho que aprender de ellos para ser nosotros hoy auténticos testigos, discípulos misioneros, diríamos así, de Jesús en el mundo de hoy. Les recuerdo que don Pedro es un modelo de párroco laborioso y abnegado, hombre de profunda oración, amante de su gente, sobre todo amante de los indios, que conocía muy bien.
Él fue para todos un verdadero pastor, valiéndose de toda clase de recursos espirituales y materiales, y con auténtico célico apostólico buscó, con ayuda de indios amigos y con ayuda de los jesuitas, formar una comunidad misionera para penetrar en un territorio muy hostil en aquel tiempo, el Chaco Hualampa, y llevar allí el mensaje evangélico. El padre Solinas, por su lado, un joven sardo, un jesuita ejemplar, con ansia de ser enviado a tierras muy lejanas para llevar el evangelio. Él se incorporó a otro grupo de misioneros españoles, jóvenes también, y con dos hermanos jesuitas, después de trabajar en las misiones del Paraguay, fue destinado a ayudar al párroco de Jujuy, acompañado por indios y españoles que formaron esta comunidad misionera. Con estos dos sacerdotes, también 18 laicos, en su mayoría indios, entregaron su vida por Cristo, mientras secundaban con su servicio, con su acompañamiento, esta avanzada misionera, que no fue comprendida, no fue aceptada, a pesar de que se presentó como una verdadera amistad frente a los indios. De esta manera yo creo que los santos, que son amigos de Dios y amigos de nosotros los hombres, nos acompañan en el camino de la fe y de la misión, precisamente ahora, en tiempos que consideramos difíciles.